Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy quiero empezar este vídeo de una forma un poco distinta y quiero empezarlo con un comentario que me dejó un seguidor hace muy poco. Este chico me comentaba que le preocupaba mucho un tema en cuestión, que es el título de este vídeo: la carrera sin salidas. ¿Y qué carrera es esta? La filosofía. Así que hoy vamos a reflexionar sobre la carrera de filosofía, vamos a dar distintos argumentos por los cuales estudiar filosofía puede ser una gran opción y las dificultades que se están encontrando frente a esta carrera y frente a las carreras en general, porque todos sabemos que la educación actualmente, por los nuevos puestos que están surgiendo referentes al trabajo y por las dificultades económicas que están teniendo muchos estudiantes, muchos jóvenes, para independizarse, estudiar, encontrar un trabajo, etc. Así que en este vídeo vamos a reflexionar sobre todo ello, pero sobre todo sobre el campo de la filosofía y su estudio. Este seguidor me comentaba que tuvo que dejar los estudios para poder ayudar a su familia económicamente y que tras trabajar se dio cuenta de que lo que realmente le apasionaba era la filosofía y por tanto hizo la PAU, la prueba de acceso a la universidad, y se planteó seriamente el estudiar filosofía y dedicar su vida a ello. Pero en el camino se encontró mi vídeo, el vídeo en el cual reflexiono sobre la importancia de la filosofía, cómo la filosofía no sirve para nada, pero realmente es muy importante en la sociedad. Se encontró frente a este vídeo, se encontró frente a distintas situaciones, distintos pensamientos, los cuales le dificultaron la toma de decisión de si estudiar filosofía o no estudiarla. Pero su idea era clara: estudiar filosofía y convertirse en profesor de colegio. Pero claro, me comentaba, ¿realmente vale la pena invertir sudor, lágrimas, esfuerzo, dinero? Porque al final también estás invirtiendo dinero. ¿Vale la pena invertir todo eso en una carrera sin salidas? En una carrera que puede ser que no me asegure ni un puesto, ni un trabajo y quizá ninguna salida laboral. Y bueno, creo que lo que plantea este chico no tiene que ver tan solo con filosofía, sino que se puede aplicar a numerosos campos en la educación, sobre todo a las carreras, y que es un problema al cual se enfrentan muchas personas, muchos jóvenes, que están intentando o están en el dilema de si estudiar una carrera o no estudiarla, porque la incertidumbre que se genera frente a estudiar algo puede llegar a ser muy grande. Y ya no porque realmente esa carrera, ese tema en cuestión te apasione o no. Porque si nos damos cuenta, por ejemplo, a este chico le apasiona la filosofía, pero lo que le hace no querer estudiarla o plantearse si hacerlo o no es un tema aparte. Y bueno, voy a responder a este chico y al mismo tiempo quiero abrir un debate, una conversación sobre las carreras, sobre las salidas laborales, y que esto sirva para expandir nuestro conocimiento acerca de todo ello. Entonces, ¿qué significa que una carrera tenga salidas realmente? ¿Qué significa que una carrera tenga apertura en el mundo laboral? Cuando pensamos en carreras, damos por hecho que esto requiere un oficio. Es decir, cuando estudiamos medicina, somos médicos. Cuando estudiamos arquitectura, somos arquitectos. Estudias derecho, eres abogado. ¿Y qué ocurre? Con la filosofía no pasa esto. Con la filosofía no te conviertes en filósofo como tal. O ser filósofo no es una profesión que se pueda ejercer de forma directa en un puesto en una empresa o en un puesto en cualquier cosa, sino que es algo un poquito más profundo. La filosofía no te va a formar para tener una placa en un despacho que ponga tu nombre y abajo filósofo. La filosofía te va a formar para realmente tener unas capacidades destacables acerca de pensamiento crítico, desarrollo cognitivo, análisis, argumentación, escritura, habilidades muy valiosas, pero que dependen de cómo las combines y cómo las uses. Por eso mucha gente dice, no tienes salidas. Pero claro, ¿qué consideramos salida laboral? ¿Un puesto fijo y garantizado o un abanico de caminos que nosotros mismos podemos forjar? Porque hay muchos caminos en cuanto a salida laboral. Hay emprendedores, hay trabajadores de empresas, hay miles de puestos de trabajo que una persona puede tener independientemente de lo que estudie, porque ahí entra tu capacidad para encontrar y forjar tu propio camino. Pero bueno, vamos a hablar de la filosofía en España, cómo podemos estudiar filosofía en España y a dónde podemos aplicar teniendo la carrera de filosofía. Bueno, hablo de España porque yo soy de España, actualmente tengo 19 años, he hecho bachillerato y ahora mismo estoy en un grado superior de fotografía.
sé que parece que no tiene nada que ver el hecho de que estudie fotografía y hable de filosofía y temas intelectuales, pero para mí tiene mucho sentido estudiar fotografía porque siento que lo introspectivo, lo que emerge más allá de lo visible, para mí es muy importante y decidí que quería estudiar fotografía y bueno, ya hablaré sobre eso. Así que vamos a centrarnos en España. En España las salidas de filosofía se pueden describir en 3 bloques. El primero es la docencia en secundaria, es decir, en institutos o colegios. Este es el camino más claro y sencillo. Tienes que sacarte la carrera, después un máster de profesorado y después aprobar unas oposiciones, unas pruebas de acceso para ser funcionario y trabajar en un colegio o instituto. Pero claro, aquí ocurre algo. Justamente este seguidor del cual os hablaba me comentaba que una de sus preocupaciones era estudiar, sacarse las oposiciones, aprobar todo, ser profesor y después no ejercer filosofía, sino ejercer otras asignaturas como por ejemplo valores. Asignaturas en las cuales hay que tener gran sensibilidad, pensamiento crítico e impartirlo a los alumnos. Pero claro, ¿para qué estudiar algo con toda tu ilusión, todo tu interés, toda tu pasión y después terminar estudiando algo que, vale, podrá estar relacionado, pero no es lo que tú has estudiado ni lo que entraba en tus planes? Y posiblemente no te quede otra opción porque ya hayas hecho todo lo que ha estado en tu mano y solo te quede ser profesor en una asignatura que está relacionada a lo que has hecho, pero no es lo que has querido ejercer. Ahora vamos a hablar del segundo camino. Este camino es el más prestigioso, pero también el más duro. Para este deberemos tener el grado, la carrera de filosofía, un máster, las oposiciones y además un doctorado. Un doctorado que, como ya sabemos, suele ser bastante difícil de conseguir, pero no imposible. Lo que ocurre aquí es que los contratos no suelen ser fijos, sino que suelen ser temporales. En los colegios es más fácil tener un contrato fijo, un contrato con un sueldo fijo, pero en las universidades suele ser un poco más difícil. Y puede ser que consigas una plaza fija después de unos años. Este puesto es más prestigioso ya que puede tener un sueldo mucho más alto que si trabajas de profesor en un colegio. Y además puedes llegar a tener contactos, posibilidades laborales mucho más altas, ya que el ser profesor de universidad o dedicarte a la investigación en la universidad puede abrir muchas más puertas. Y claramente es posible, pero requiere mucha disciplina, constancia y sobre todo paciencia. Ahora hablaremos sobre el tercer camino. Este camino incluye otros sectores. Es decir, muchísimos sectores en los cuales podemos trabajar y en los cuales es necesario que nosotros tengamos un gran interés. Es decir, en estos sectores seremos nosotros los que forjemos nuestro propio camino. Aquí entra lo menos predecible. Podemos trabajar como escritores, como ayudantes de periodismo para editoriales, en ONGs, en museos, en una cantidad de cosas inmensas y que pueden estar relacionadas con la filosofía. Incluso podríamos trabajar en bioética, en ética relacionada con la inteligencia artificial, pero aquí entra tu capacidad, tu creatividad para forjar tu camino, para encontrar distintas posibilidades y abrirte a todas ellas. Son opciones reales, pero también requieren de que tú las combines con muchas más disciplinas. Es decir, ya no solo sería filosofía, sino que quizás sería interesante que también te forjaras en temas como política, ética, derecho o tecnología. Así que resumiendo, en España tenemos 3 caminos para ejercer filosofía. En primer lugar tenemos el más estable y más sencillo, que es ser profesor de colegio o instituto. En segundo lugar tenemos un puesto más difícil, pero también más prestigioso, que es ser profesor de universidad o dedicarte a la investigación. Y en tercer lugar tenemos el más flexible, pero más variable, es decir, depende de ti. Y es dedicarte a otros sectores que puedan estar relacionados con la filosofía, como por ejemplo la escritura, temas relacionados con la gestión cultural, museos, ONGs, inteligencia artificial, ética. Y ahora vamos a hablar de lo que más interesante me parece, que es el estudio, la educación fuera de España o fuera del país que te encuentres. Porque muchas veces creemos que estudiar dentro de nuestro país es mucho más fácil, más sencillo, que va a ser lo mejor para nosotros, pero no siempre es lo más óptimo, ni siempre va a ser lo que más nos haga
sentir válidos o lo que más fortalezca nuestra carrera profesional. Y es que cada país tiende a priorizar distintas disciplinas. Por ejemplo, la filosofía en España no es que sea muy aclamada porque las humanidades, las letras, no suelen ser campos que tengan la atención en España, sino que suelen ser otros. Pero sin embargo, en Reino Unido, Alemania o Estados Unidos, las humanidades suelen tener un papel más importante y, por ejemplo, puedes tener más oportunidades si sabes inglés y si te abres al mundo fuera de tu país, fuera de España en este caso. Y aquí estamos hablando de filosofía, pero esto es aplicable a cualquier ámbito. Si, por ejemplo, estás estudiando una carrera que crees que en España no va a tener salida, pero quizá en otro país sí la tiene, considero vital, pero vital, que aprendas inglés. El inglés es algo que en una sociedad cada vez más globalizada, sé que suena muy a inteligencia artificial, pero sí, estamos globalizados, todo está interconectado. Ahora mismo puedes hablar con una persona de Tailandia y que esa persona te envíe una foto que le ha enviado otra de Irlanda. Ahora mismo puedes tener un acceso a la información que hace años era inimaginable. Y he mencionado la importancia del inglés. Y es que si no sabes inglés, no sé a qué estás esperando. El inglés es algo crucial en el ámbito laboral, en el ámbito personal, en todos los ámbitos. Puede ser que estés perdiendo una cantidad de conocimiento e información inmensa por no saber inglés. Y saber inglés no tiene por qué reflejar, dejar de lado tu lengua, sino que quiere decir que te abres a nuevas oportunidades y que estás más preparado para el mundo. Porque la mayoría de información que se nos está presentando suele ser información traducida a español y que antes estaba en inglés. Entonces puede ser que no estés estudiando la carrera equivocada, sino que no estés en el país correcto, en el lugar correcto para dedicarte a ella. Entonces, si no sabes inglés, por favor, ponte ya, desde ya, a aprender inglés, sobre todo si te preocupa tu educación, porque puede ser que otro país te esté esperando y que no puedas acceder a sus cursos, a su información, a su formación, porque no sepas inglés y no estés preparado. Así que por favor, prepárate y estudia inglés, es vital. Pero bueno, esta es mi opinión porque siento que abrirse, expandirse a nivel internacional es importante, sobre todo si quieres realmente tener un impacto significativo en la sociedad. Pero si para ti no es importante saber inglés y simplemente quieres moverte en España o en tu país de origen, es totalmente respetable y es tu decisión. En otros países, como he dicho, los departamentos que aplican filosofía suelen ser más grandes. Por ejemplo, en otros países es común que filósofos trabajen junto a juristas, junto a psicólogos, para determinar ciertas acciones, determinar ciertas políticas. Grandes empresas como Microsoft o Google tienen ya departamentos de ética de inteligencia artificial. Es decir, demandan filósofos, personas que sepan sobre ética, para determinar los límites de la inteligencia artificial. Y, por ejemplo, en relaciones internacionales, instituciones como la ONU, la UNESCO, demandan filósofos, demandan personas que sepan acerca del mundo, de la política, de cómo funciona la ética, o todo lo relacionado con la sociedad. En los países anglosajones, es decir, en los países en los que el inglés es la lengua materna o cooficial, el mercado es mucho más amplio para filósofos y escritores y personas que han estudiado humanidades. El mercado es mucho más amplio para periodistas y divulgadores, pero para estar presente en ello es vital tener un buen inglés. Y sé que puede llegar a ser difícil, bajo mi propia experiencia aún estoy fortaleciendo mi inglés, porque sé que aún no está al nivel que requiere lo que el mundo necesita. En resumen, dentro de España hay posibilidades para estudiar lo que sea que quieras estudiar, pero vas a tener que estudiar mucho y competir por una plaza fija, o buscar tu propio camino en redes sociales como escritor, como divulgador, como periodista, como escritor, como un montón de cosas. Pero tú mismo vas a ser el que va a tener que forjar su propio camino. Y fuera de España, las oportunidades son más amplias, pero también son más competitivas. La ética, la política y el derecho cada vez son más demandados. Y si a esto le sumas la filosofía, tienes una habilidad que es totalmente vital para muchas empresas y muchas personas. Y en definitiva, fuera de España, la cultura está mucho más valorada que aquí.
Entonces, ¿qué le diría a este chico del inicio? ¿Qué le diría a cualquier persona que se esté planteando estudiar filosofía? Pues le diría exactamente lo que pienso hacer yo. Primero, tener en cuenta que la filosofía no es una carrera normal, porque la filosofía no es como derecho o medicina. La filosofía es un camino que puede llegar a ser muy ambiguo, pero por eso mismo las personas que están dentro de ellas suelen ser personas muy apasionadas, y ahí debes utilizar tu pasión para motivarte y encontrar, forjar tu camino. Y que sobre todo la clave en todo esto está en cómo lo combines. La filosofía por sí sola puede resultar un poco solitaria, pero si combinas, por ejemplo, filosofía y derecho, filosofía y política, filosofía y tecnología, puede llegar a ser algo maravilloso, algo completamente en demanda y algo que realmente te abra la puerta a muchísimas oportunidades. Así que piensa, reflexiona, ¿qué te interesa? ¿Te interesa la tecnología? ¿Te interesa más bien la ética? ¿Te interesa la política? ¿Qué te interesa? ¿En qué podrías especializarte además de la filosofía? Y si estás interesado por cualquier otra carrera que creas que también puede llegar a ser un poco ambigua o que creas que no puede darte un puesto fijo exactamente, piensa en cómo podrías combinar esa carrera con algo más. ¿Qué es lo que mejor se te da y qué podrías aportar tú al mundo con lo que sea que aprendas? Piensa, por ejemplo, ¿desde pequeño te ha gustado escribir o más bien te ha gustado hablar? ¿Te ha gustado expresar, debatir con personas? ¿Te ha gustado más bien diseñar? ¿Qué es aquello que te genera un interés tan apasionado? ¿Te gusta incluso la psicología? Podrías combinar filosofía con psicología. Hay muchísimas oportunidades que te están esperando. Y hay muchísimas alternativas a miles de estudios. Hay dobles grado, hay cursos, hay vídeos incluso en redes sociales, hay instituciones que están surgiendo con muchísimas oportunidades bastante asequibles y muchísimas oportunidades que, sobre todo si sabes inglés, están ahí y pueden aportarte muchísimo. E incluso aunque no sepas inglés, a veces el interés hace muchísimo más que cualquier idioma, que cualquier otra cosa. Así que, en conclusión, ¿qué ocurre? ¿La filosofía realmente es una carrera muerta? ¿Es la carrera sin salidas? Pues yo diría que no. Yo diría que la filosofía no está muerta, sino que cada vez pide más creatividad. Cada vez el mundo, queramos o no, pide más. Pide más conocimiento, pide más habilidades, pide más cosas. Y tú tienes que estar preparado para ello. Así que si de verdad te apasiona, si de verdad crees que es tu campo de estudio o campo de vida, a por ello, atrévete, hazlo. Pero con una estrategia. Yo te recomiendo una visión internacional, te recomiendo idiomas sobre todo, y te recomiendo que aprendas todo lo que puedas, que no te limites, que crees distintos planes de vida y que siempre tengas una segunda opción, una tercera opción e incluso una cuarta opción. Pero que sobre todo sea algo que te apasione, que te interese, porque si te apasiona y te interesa, el camino está prácticamente hecho. Solo te falta tomar acción. Y el camino no es fácil, parece que lo estoy pintando como algo bastante sencillo, pero no es fácil. Pero nada que valga la pena realmente en esta vida va a ser fácil. Todo requiere unos pasos, un proceso y sobre todo una estrategia. Así que evalúa tu estrategia, evalúa lo que realmente te interesa y te apasiona, como he dicho. Y bueno, muchísima suerte. Todos estamos en el proceso de aprender, reconstruirnos y seguir formándonos, así que no creas que estás solo en este proceso, en esta ambigüedad de mente, de mundo, porque no, todos estamos bastante confusos acerca del mundo, acerca de lo que va a ocurrir en el futuro, en el ámbito laboral, en nuestros ámbitos personales y en muchísimos aspectos. Pero de verdad espero que este vídeo te haya servido, que se lo mandes a cualquier persona que pueda llegar a tener dudas sobre las oportunidades, sobre el mundo en el ámbito laboral y sobre todo que recuerdes que la filosofía no está muerta, que muchas disciplinas que consideramos antiguas o muertas pueden llegar a estar vivas si lo combinamos bien, porque la filosofía por sí sola puede llegar a resultar, como he dicho, un poco solitaria, pero la filosofía y la inteligencia artificial, la filosofía y la ética, la filosofía y el derecho pueden llegar a ser herramientas muy vitales para el mundo y para la sociedad. Así que
Muchísimo ánimo en este camino, muchísimo ánimo en la vida en general y ojalá la vida te trate bien. Recuerda siempre, sapere aude, la frase que repito siempre, atrévete a saber, atrévete a cuestionarlo todo. Mucho ánimo de verdad, porque sé que este camino puede llegar a ser muy difícil y que a veces trabajar para alguien más, a veces trabajar para una empresa, trabajar en cualquier cosa puede resultar más fácil que seguir tus sueños. Y bueno, recuerda que nunca es tarde, incluso si tienes 30 años, hay profesores con 50, con 60, que son absolutamente increíbles y que siguen fortaleciendo los sueños de muchísimas personas. Y cada persona tiene algo muy importante que aportar al mundo si así se lo propone. Así que muchísima suerte y muchísimo ánimo.